Capítulo 41 de Génesis. Dice así: y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba en pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se separaron, junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez, y vio que 7 espigas llenas, buenas, crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron de entre ellas, y las espigas menudas devoraron las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia. Y a mí, al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó los sueños, a cada uno interpretó su sueño, tal como nos había interpretado, así sucedió. Así me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo arcó. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón, y Faraón dijo a José: he tenido un sueño, y no hay alguien que lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No, José le contestó, no está en mí. Respondió José a Faraón: Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y 7 vacas gordas de hermoso aspecto que salieron del Nilo pacían el carrizal, pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas de tal fealdad como nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña, y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del oeste brotaron después de aquellas. Las espinas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los dos sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento del este, 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia y en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre.
Será olvidado toda la abundancia de la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país, exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. La idea le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y sobre todo mi pueblo obedecerán tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y se lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y lo puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doble en rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Parea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los 7 años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José lo había dicho. Entonces hubo hambre en toda la tierra, en todas las tierras, pero en la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre de toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Uf, una larga lectura. Me llevé
9 minutos solamente en leerla. Vamos entonces al mensaje, hermanos. La semana pasada, el domingo pasado, nosotros pasamos tiempo viendo a José en prisión. En prisión donde él fue puesto a cargo, y cuando él estaba a cargo recibió un par de oficiales, un par de presos oficiales del reino o de Faraón, y él fue puesto para servirles. Se les asignó estos dos oficiales de Faraón, y cuando estaban ahí en prisión, José interpreta los sueños de estos dos, el jefe de los coperos, que fue puesto en libertad y fue ascendido a su puesto, y el panadero que fue ahorcado. Tal y como José les había predicho los sueños dentro de prisión, así ocurrió. José, cuando el copero fue puesto en libertad, le dice al copero: oye, acuérdame, cuando salgas de este lugar, por favor, te suplico que menciones mi nombre a Faraón para que me saque de este lugar en el que estoy preso. Y se va el jefe de los coperos, y se le olvidó José. Se le olvidó José. Entonces, estamos retomando la historia, el relato, y el autor inspirado dice que después del que termina el capítulo, en el último versículo del capítulo 40 y inicia el versículo 40, el versículo 1 del capítulo 41, han transcurrido 2 años. Ha transcurrido 2 años. Voy a predicar solamente 3 puntos de este pasaje que salen del mismo, se desprenden del pasaje. El primero es los sueños de Faraón, que ya los hemos escuchado. 2 años después, entonces, que se le olvidó al jefe de los coperos, Faraón, de manera providencial, tiene un sueño. Un sueño que eran 2 sueños, que era realmente una unidad, o que eran solamente un sueño. Ya lo escuchamos, el sueño donde él dice que del Nilo se levantan 7 vacas de hermoso aspecto, gordas, pero detrás de ellas también se levantan 7 vacas de feo aspecto, muy flacas, y que las empiezan a devorar. Después dice que se despertó. Se despierta Faraón, y como muchos de nosotros quizás nos hemos despertado en medio de la noche porque hemos cenado una tlayuda de rachera, 1 litro de agua fresca y tu pedazote de postre. Posiblemente Faraón había cenado pesado, pero él vuelve a dormir y vuelve a soñar de nuevo. Entonces dice que brotaron 7 espigas llenas, 7 espigas que estaban en una sola caña, 7 espigas llenas, que eran buenas y que crecía el fruto en ellas. Pero después de ellas dice que brotaron en esa misma caña otras 7 espigas que estaban menudas, que estaban quemadas por el viento del oeste, que devoraban a las espigas que eran de hermoso aspecto, que eran gruesas y llenas. Faraón se aflige de tal manera que su espíritu se turba, pero logra interpretar estos sueños José. José logra interpretar los sueños. Entonces, él se despierta la mañana siguiente y recuerda lo que había soñado. Faraón se despierta a la mañana siguiente y recuerda lo que ha soñado. Entonces lo que él hace es traer a los magos y a los hombres sabios. Y estos magos, no crean ustedes que eran estos magos como nosotros los conocemos ahora, ¿no? Alguien que mete un conejo en el sombrero y saca 3 conejos. Esos no eran los magos que él fue llamar. Los magos que él llamó fueron en un tipo de clase sacerdotal, hombres que estudiaban el movimiento de los astros, la astrología, hombres que practicaban los encantamientos, la adivinación, y hombres sabios, hombres muy entendidos, muy letrados, inteligentes, que podían de alguna manera entender qué es lo que había soñado e interpretar lo que había soñado Faraón. Faraón le encuentra los sueños a 2 tipos de personas, a los magos y a los sabios de todo Egipto, pero ellos fallan en interpretar el sueño de Faraón.
Y yo me imagino que ahí cuando Faraón les estaba contando los sueños a los sabios y a los magos, me imagino que estaba el copero ahí sirviéndole el vino. Yo me imagino que ha de haber estado ahí y él escuchó. Y de repente, de manera providencial, se acordó de José. ¡Wow! Se acordó de José y el jefe de los coperos le dice a Faraón, recuerdo cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos puso en la cárcel, ahí conocí un joven hebreo que era siervo del capitán de la guardia y nosotros le contamos los sueños que tuvimos en cárcel y él nos interpretó los sueños a cada uno de nosotros. Yo fui restituido a mi puesto delante del rey, pero el panadero usted lo ahorcó y fue que tal cual como él lo había predicho. Entonces Faraón, cuando escucha que hay una persona que puede decirle, que puede interpretar sus sueños, les dice, vayan y traigan a ese hombre delante de mi presencia. Pausa ahí. Han transcurrido 2 años. Y me imagino que, no debe ser así, pero yo me imagino que esos 2 años, es posible, que esos 2 años han de haber sido los más largos para José. Quizás han de haber sido una carga pesada cada día que transcurría, cada semana, cada mes. Él se levantaba cada mañana y su rutina era monótona, aburrida, pero el reloj de Dios, hermanos, estaba marcando el tic-tac de una manera tan precisa que en el momento crucial, el momento de Dios, el copero se acordó providencialmente de José. Y quiero pues tomar este relato para aplicar algo a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en espera, hermanos, en medio del sufrimiento y en medio del dolor, como predicó nuestro hermano David la semana pasada, parece ser como que no está pasando nada. Solo hay que esperar, esperar y esperar. Pero déjame decirte que en esos momentos, cuando tú y yo estamos en espera, es cuando Dios nos da sus mejores mensajes. Es cuando Dios nos da sus mejores mensajes. C.S. Lewis llama a esos tiempos el megáfono de Dios. C.S. Lewis llama a estos tiempos el megáfono de Dios. En su obra El problema del dolor, él escribe, Dios susurra en nuestro oído nuestros placeres. Dios susurra en nuestro oído en nuestros placeres, pero grita en nuestros dolores. Si echamos un vistazo a la Biblia, hermanos, si echamos un vistazo a la Biblia, vemos que muchos personajes de la Biblia Dios los puso en espera. Si regresamos un poquito atrás a la historia y nos vamos a Noé, ¿cuánto tiempo esperó Noé para que lloviera? 120 años esperó Noé para que lloviera. ¿Cuántos años esperó Abraham para que llegara el hijo de la promesa? 25 años esperó Abraham. ¿Cuántos años esperó Pablo después de que tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo y se va a Arabia a ocultarse ese lugar porque no creían que era un siervo de Dios, alguien convertido? 3 años se ocultó en Arabia antes de iniciar su ministerio terrenal, Pablo. Y la lista sigue y sigue y sigue. La lista es interminable. Y quizás es posible, hermanos, que esta filosofía de esperar te parezca cruel, pero para Dios no lo es. Para Dios no lo es. El tiempo, las circunstancias adversas, difíciles que todos nosotros enfrentamos, son una herramienta en las manos de Dios. El sufrimiento también nos debe de llevar o apuntar hacia la gloria de Dios. Cuando Dios nos pone en esa sala de espera,
en una manera, es una manera en la que Dios trata con nosotros. Escucha lo que dice este otro pastor, A.W. Tozer. Él dice lo siguiente acerca de cuando uno está en espera. Dice, dudo que Dios pueda bendecir mucho a un hombre antes de hacerlo sufrir mucho. Dudo que Dios pueda bendecir mucho a un hombre antes de hacerlo sufrir mucho. Déjame decirte, amado hermano, que todos los que Dios va a utilizar como instrumentos en sus manos pasarán por la sala de espera de Dios. Todos los que Dios va a utilizar, ya los nombramos algunos, van a pasar por las salas de espera de Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay bendiciones que se consiguen a través del sufrimiento. Hay bendiciones que solamente se pueden adquirir por medio del sufrimiento. Vaya a Romanos capítulo 5, si tiene su Biblia, Romanos 5 del 1 al 5, y fíjese lo que dice Romanos del 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta que hay bendiciones solamente que pueden ser surgidas cuando Dios nos pone en espera y sufrimos cuando hay dolor, cuando hay angustia? Dios está formando carácter. Dios está formando madurez. Dios está haciendo que seamos más pacientes. Dios está haciendo que nosotros pongamos el enfoque en Él, no esperanza en lo que pueda darme este mundo horizontal, sino la esperanza que no avergüenza, que viene de Dios. Eso viene solamente cuando estamos nosotros pasando tiempos difíciles. Mi segundo punto es, José interpreta los sueños de Faraón. Están en los versículos del 14 al 36 del capítulo 41, donde estoy regresando ahora. ¿Qué es lo que pasa después de que Faraón sabe que hay alguien que puede interpretar sus sueños? José es sacado apresuradamente de la prisión, les fue quitado sus ropas de prisionero, se afeitó y se presentó ante Faraón, que le dice, cuando estaba allá enfrente de él, Faraón le dice, según mis fuentes oficiales y más cercanas, he escuchado que tú puedes interpretar mis sueños. Y José le contesta, Dios le dará una respuesta favorable a Faraón. En otras palabras más sencillas, Dios hablará a Faraón a través de mí. Yo solo soy su mensajero. Entonces Faraón le cuenta sus sueños, como ya leímos, y la respuesta que José le hace a Faraón, una vez que ya él ha escuchado los sueños, que son dos, pero en realidad es una unidad, que es uno, la respuesta que José le da a Faraón es una respuesta diocéntrica. Es una respuesta diocéntrica. En los versículos 25, 28 y 32, José está diciendo en su interpretación, cada vez está repitiendo esto. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Es decir que si tú te pones a reflexionar, hermano, lo que está diciendo José es algo
mayúsculo o mayor. José le está diciendo a Faraón, o José no está simplemente informando a Faraón lo que va a suceder. José no está informando a Faraón lo que va a suceder, simplemente lo que va a suceder. José está informando a Faraón lo que Dios va a hacer, que es muy diferente. Esto es lo que va a hacer Dios. Es decir, la causa directa y final de la abundancia y de la escasez es Dios. Es mi Dios a quien yo sirvo. Y si tú te pones a reflexionar, hermano, José tuvo la osadía de hablarle al hombre más poderoso sobre la tierra, tratando de darle testimonio del Dios en el que en él creía. Algunos dicen que José estaba tratando de evangelizar a Faraón. Es decir, que Faraón le está diciendo en pocas palabras, mira, Dios tiene el control de todas las fuerzas de la naturaleza. Dios tiene el control de todas las fuerzas, mi Dios tiene el control de todas las fuerzas de la naturaleza. Él es el único Dios verdadero, no hay más dioses. Monoteísmo, ¿verdad? Él es el único Dios verdadero sobre toda la tierra. Es superior a todos tus dioses de Egipto, incluyendo el río Nilo, que era considerado como un dios, que garantizaba la prosperidad y la fertilidad de todo Egipto. Es lo que le está diciendo José a Faraón prácticamente. Mi Dios es sobre todos tus dioses, incluyendo el dios Nilo que ustedes adoran. Wow, esa parte me impresiona a mí cómo tuvo la osadía de pararse delante de Faraón y decirle que solamente hay un solo Dios. Y junto con la interpretación, José le hace una recomendación a Faraón. Él le dice, mira, necesita tomar el Faraón medidas y precauciones para enfrentar este evento. Y le dice, busque un hombre prudente y sabio. Busque un hombre prudente y sabio que sea capaz de administrar estos 7 años de abundancia, que supervise la construcción de los graneros, que asegure que el granero almacenado sea custodiado por guardias para cuando vengan los 7 años de escasez, el faraón y su pueblo puedan sobrevivir a esta gran hambruna por sus reservas. El bienestar y la supervivencia de todo Egipto, de tu reino, depende de una administración o de un administrador diligente. Qué curioso que José le haya dicho de esta manera a Faraón. José estaba delante de Faraón dándole este sabio consejo y él estaba cumpliendo todos y cada uno de los requisitos para ocupar ese cargo. ¿Verdad que sí? Ya lo hemos visto cómo él salió siendo un mayordomo en la casa de Potifar, cómo salió siendo un mayordomo de la cárcel, cómo él tenía estas virtudes de la administración, de la mayordomía. Y él estaba dando un consejo a Faraón, le estaba diciendo, búsquese un hombre. Pero él nunca se autopromocionó. Es realmente para pensar que era el momento justo. Era el momento justo, era el timing de José para que José dijera, ahora es mi tiempo de dejar la pobreza, la miseria y levantarme entre Egipto como uno de los poderosos. Pero él no se promocionó, no se autopromocionó. Se negó a manipular la situación. ¿Por qué? Él permaneció allí parado nada más, interpreta el sueño y se queda delante de Faraón. Él hizo esto, hermanos, porque Dios estaba con él y porque confiaba
en Dios. Dios estaba con él, confiaba en Dios y esperaba en Dios. De los que hemos estado aquí viendo esta serie, hemos visto como que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se anticiparon a la voluntad de Dios. Si estás recordando ya, puedes acordarte que Abraham, Isaac y Jacob se apresuraron, se anticiparon a la voluntad de Dios, tomando decisiones basadas en las circunstancias que terminaron complicando sus vidas. Sin embargo, José había aprendido a dejar la situación en manos de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 37, versículos 3 al 5. Confía en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Recuerdo un canto, no sé si tú lo escuchaste hace mucho tiempo. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. Tin, 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 tin. Muy bonito canto. Eso es lo que hizo José. Aprendió a dejar a Dios su voluntad, aprendió a confiar en Dios y aprendió a dejar las situaciones en manos de Dios para que Dios hiciera su voluntad conforme a su tiempo, conforme a su propósito. Y en el proceso de espera, él hizo lo que dice este salmo. Seguía haciendo el bien y siendo fiel a Dios. Seguía haciendo el bien y seguía siendo fiel a Dios. Y como hemos mencionado, hay paralelos entre la historia de José con la historia de Cristo, ¿verdad? Es como un tipo de Cristo, José. Y aquí podemos encontrar un paralelo. Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. Eso es lo que hacía José. José hacía la voluntad de Dios, esperaba en Dios, y hay un paralelo con Jesucristo, porque Jesucristo también esperaba o vino a hacer la voluntad de su Padre, no a hacer su propia voluntad, en Juan 6:38. Y el último punto, José es promovido a gobernador de Egipto, del 37 al 57. Cuando Faraón escucha el consejo sabio que le da José, incluyendo Faraón y sus siervos, quedaron asombrados. Quedaron asombrados ante este José que sabiamente había descifrado cómo contrarrestar este evento de hambruna, de abundancia y escasez. Fíjese lo que dice el 37 al 39. La idea pareció a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en que del Espíritu de Dios, en el que esté el Espíritu de Dios, en el que esté en él el Espíritu de Dios? Sigo batallando con mi vista, no tengo mis lentes todavía. ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha dicho o te ha hecho saber todo esto,
no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Wow. Faraón le dice a José, puesto que Dios te ha dado a conocer todo lo que Él ha resuelto hacer y que Dios te ha dado y te ha dotado de la sabiduría necesaria para hacer frente a esta tarea, te pongo sobre todo mi pueblo. Te pongo sobre todo Egipto. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón toma su anillo personal en el que sellaba todos los documentos oficiales del reino y les da a José el anillo, lo coloca en su mano, dándole la autoridad y el poder legal sobre todo Egipto a José. Y lo hizo vestir como un miembro de la realeza con lino fino, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo montar en su segundo carro y proclamó que doblaran rodillas delante de José. Wow. Yo creo que esa es la cúspide de la exaltación de José. Creo que es el momento cúspide en el que José es recompensado por Dios. Imagínate, José viene de una prisión. Es más, José viene de una cisterna, lo rescataron de la muerte de una cisterna, lo venden como esclavo, va a dar a la cárcel, sale de la cárcel directamente a ser primer ministro de Egipto. De tal manera que cuando José pasaba como segundo a bordo del faraón en su segundo carro, los servidores de faraón gritaban: doblen rodillas delante de José. Rindan honor a nuestro primer ministro. Era tal la autoridad de José que dice que nadie podía hacer nada, ni nadie se podía mover ni hacer nada sin el permiso de José. Esa es la cúspide, creo, de la exaltación, de la recompensa a José por su fidelidad. José fue exaltado, recibió el poder y la autoridad absoluta abajo de Faraón. Y aquí hay otro paralelo con la historia de Jesús, que Jesús fue exaltado como rey, no solamente de Egipto, sino como rey del universo. Filipenses 2, 9 al 11 dice que por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay un paralelo. También dice que Faraón lo que vio en José, dice: habrá otro hombre en el que esté sobre de él el Espíritu de Dios. Paralelo se encuentra también en los evangelios, donde Jesús fue bautizado, ¿verdad?, por Juan el Bautista, sube de las aguas y el Espíritu Santo vino sobre Jesús en su bautismo de agua. Finalmente, Faraón, después que pone a José como primer ministro, ahora tiene que integrar a José a la vida, a la cultura, a la sociedad de Egipto. ¿Y qué es lo que hace? Le asigna un nuevo nombre. Le asigna un nuevo nombre a José, un nombre egipcio. Ojo aquí, José no pidió un nombre. Faraón se lo dio. Él no lo pidió. Faraón se lo dio. Él lo llamó Zaphnath Paaneah. El Dios que habla, Él vive. Así le puso a José.
que obviamente este nombre expresa las características sobresalientes de José, que era como el mensajero directo de Dios en persona. Este hombre habla por Dios. Este hombre vive por Dios, vive con Dios, Dios está con él. Y también le da una hija, la hija de un sacerdote egipcio. Le da como esposa la hija de un sacerdote egipcio. Y si te das cuenta, José tenía los 30 años cumplidos. Anteriormente habíamos dicho que José andaba en sus 30 por ahí, 29, 28, llegando a sus 30, ya está en sus 30. Él ya está en sus 30 cuando inició como primer ministro para salvar Egipto. Y aquí hay otro paralelo con Jesucristo. Jesucristo inicia también su ministerio terrenal cuando tenía 30 años como el Salvador del mundo. José fue el Salvador de Egipto. Jesús inició a los 30 para predicar el Evangelio en su ministerio terrenal, no como el Salvador de Egipto, sino como el Salvador de todo el mundo. Pero quiero que te detengas allí. Y yo he mencionado que esta es la cúspide de la recompensa de Dios hacia José. Pero tenemos que darnos cuenta nosotros también, hermanos, que José ya había sido exaltado por Dios, pero aún tiene mayores pruebas que enfrentar de las que ya ha enfrentado. Tiene mayores pruebas que enfrentar. No ceder ante la tentación del poder y la autoridad que recibió. Imagínate, hermano, él andaba en el segundo carro de Faraón y cuando se paraban en un solo lugar, sonaban las trompetas y todo el mundo se postraba delante de José. Y cuando alguien quería hacer algo, tiene que venir a pedirle permiso a José antes de que hiciera eso. ¿Tú crees que no haya luchado con eso? De sucumbir ante la autoridad y el poder que ahora había recibido de manos de Faraón. Aparte, como hemos dicho, él fue rodeado por una cultura politeísta. Egipto tenía muchísimos dioses, ¿verdad? Y la fe y la devoción de José aún fue también puesta a prueba con la sensualidad de Egipto. La sensualidad de Egipto. Ya vimos cómo obró la esposa de Potifar. Eso seguía moviéndose en el círculo de la realeza donde él fue puesto, pero José permaneció siempre, hermanos, sorprendentemente por la gracia de Dios, permaneció siempre como un siervo humilde. Ni el casamiento con una hija de un sacerdote de Egipto, ni siquiera eso cambió sus convicciones religiosas. Él permaneció fiel a Dios. Y cuando vinieron los 7 años de abundancia, o durante los 7 años de abundancia, José se convierte en padre y llama a su primer hijo, su primogénito, lo llama Manasés, que quiere decir olvidar. Es decir, cada vez que José llamaba a su hijo, estaba diciendo, como dice ahí, Dios me ha hecho olvidar todas mis aflicciones y toda la casa de mi padre. Manasés, olvidar. Cada vez que mencionaba el nombre de su hijo, él estaba diciendo esto: Dios me ha hecho olvidar a mí todo el trabajo, todas mis aflicciones y toda la casa de mi padre. Y llegó su segundo hijo, al cual le puso Efraín, que quiere decir fructífero. Y también cada vez que él lo llamaba, dice: Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Entonces, cuando José llamaba a sus hijos, cuando él convivía con sus hijos, estaban pequeños, los llamaba y gozaba de ellos, tenerlo entre sus brazos, los llamaba por sus nombres. Cada vez que él mencionaba sus nombres, era un recordatorio.
Era un recordatorio para José de todo el bien que Dios había hecho en su vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso. La Biblia es un tesoro, hermanos. Pero déjame decirte que él dijo Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Déjame decirte esto. No hay ninguna sola persona aquí en este edificio, hermano, que no tenga una reserva de recuerdos dolorosos en su vida pasada. Puedo atreverme a decir que no hay ni uno que no tenga una reserva de recuerdos dolorosos en su mente, que marcaron su vida, que marcó su vida. Los expertos dicen que el cerebro siempre guarda los recuerdos, ahí están. Aunque a veces cuando ya, como yo que ya voy al 6º piso, se me olvidan las cosas. Y aunque no me acuerde de las cosas, ahí están registradas, ahí están guardados los recuerdos. Ahí están. Y José dijo, Manasés, Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo de la casa de mi padre. Y quiero decirte, hermano, que esta es la clave. Esta es la clave para abandonar, para dejar atrás las cosas pasadas, para olvidar el sufrimiento y el dolor que todos nosotros hemos pasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomando esta alegoría, con la gracia de Dios, debemos dar a luz a Manasés. ¿Quieres olvidar? Por la gracia de Dios, tenemos que dar a luz, por la gracia de Dios, a Manasés. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, nos va a ayudar a no estar en una postura de guardar resentimiento y amargura por las personas y las situaciones que nos han dañado. Eso lo vamos a ver más adelante en la vida de José, que él lo que él le puso a su hijo, lo puso en práctica. Lo vamos a ver cuando regrese con su familia. Cuando nosotros, tomando esta alegoría, demos a luz a Manasés, entonces Dios nos va a hacer olvidar todo el trabajo y toda la aflicción del pasado. Entonces vendrá el tiempo en que vendrá Efraín a nuestras vidas y digamos, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción, porque he entendido que hay bendiciones que solo pueden otorgarse o alcanzarse a través del sufrimiento. Únicamente y exclusivamente a través del sufrimiento. Cuando llegan los 7 años de hambruna, el pueblo de Egipto clamó a Faraón por alimento y Faraón les dijo, vayan con José y hagan todo lo que él les diga. Otro paralelo más con Jesucristo. En la transfiguración de Marcos que estamos estudiando, cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, se escucha la voz del Padre entre Moisés y Elías y sus discípulos, y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchen. A él escuchen. Marcos 9:7. La hambruna se extendió sobre toda la tierra, como José lo predijo. Él abrió todo y cada uno de los graneros y vendió a Egipto. La hambruna se extiende a todos los países y todos venían a comprar grano a Egipto en manos de José. Con esto termino. José, hermanos, pasó por un proceso. Y yo me imagino
este proceso como el proceso que usa un refinador para refinar, purificar y moldear el oro en el fuego, en el horno de fuego. Yo me lo imagino así, porque Job dijo, Dios me ha probado y he salido como oro, dice. He salido como oro. Dios puso a José en el horno de la aflicción. Él lo puso en el horno de la aflicción y del sufrimiento para desprender todas las impurezas de su fe. Fue Dios quien determinó cuánto tiempo tomaría procesar, refinar y purificar a José. El curso intensivo de 13 años por el que lo pasó Dios fue hecho a la medida para preparar a José para la tarea que Dios estaba preparando para él. Él lo pasó por un curso intensivo de 13 años para convertirlo en primer ministro. Dios honra a José y lo hace un hombre de autoridad y de influencia, pero también lo convirtió en un hombre fiel, con una piedad sincera. Lo hizo un hombre más compasivo, un hombre más misericordioso, que consuela a los que sufren, que están en aflicción. Y eso es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gracia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a nosotros cuando estamos en nuestras aflicciones, para que también nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que nosotros somos consolados en nuestra aflicción. Y eso es lo que hizo José, consolando al copero, consolando al panadero, consolando a todo el mundo. Lo convirtió en un hombre más misericordioso, más compasivo. El sufrimiento transformó a José, hermanos, en un hombre más parecido a Cristo. Tú y yo, la iglesia, hemos sido llamados para crecer a la semejanza de Cristo. Yo puedo hacer esa pregunta hoy. ¿Estoy creciendo yo a la semejanza de Jesucristo? En medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que estoy afrontando, ¿me están haciendo una persona más paciente, más compasiva, una persona más misericordiosa, una persona más empática por el que sufre? ¿Me estoy convirtiendo en una persona como esta? Porque déjame decirte que Romanos 8 dice que Dios va a utilizar todas las cosas que nosotros padecemos, según el propósito cual hemos llamado, las va a usar para nuestro bien, para que nosotros seamos conformados cada vez más en Jesucristo. Esta historia descansa, la historia de José descansa en la providencia y la soberanía de Dios. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador y Señor, déjame decirte que tú estás en las mismas manos del Dios de José. Tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tus circunstancias adversas, tu pasado, tu presente, tu futuro está en las manos del Dios del universo, que nos ha dado a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador.